Muy buenas noches a todos, agradezco a mis hermanos que están ahí conectados, gracias a Wilmita por decir todas esas palabras. Como ya lo dijo ella, esperemos que estén listos y atentos para recibir la palabra de Dios. Así que quiero recordarles nuevamente nuestro tema o nuestro énfasis del mes o de la semana más bien, que la esencia de la adoración es, Wilma lo dijo, la obediencia. Repita conmigo, la esencia de la adoración es mi obediencia. Ese es el tema del día de hoy que vamos a trabajar. Y generalmente cuando nosotros pensamos en adoración o pensamos en este tipo de cosas, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Obvio, cantar, levantar nuestras manos, tal vez un tiempo de adoración, de alabanza, tal vez unas hermanas cantando adoraciones lindas, un tiempo de concierto, bueno, no sé. Pero lo importante de este tiempo, de la esencia de la adoración, que no es la alabanza, que no es el cantar, que no es expresar, como lo dijo Wilma, las manifestaciones, sino la esencia de la adoración es nuestra obediencia. Entonces el chip tal vez que tenemos guardado se debe cambiar, debe mejorar en nosotros ese pensamiento. Y me alegra cómo Dios, desde que empezamos el servicio, nos ha ido hablando acerca de este tema de la obediencia, porque no tenía planificado nada con Wilma, Dios lo sabe que no, pero tocamos el mismo versículo del cual la hermenéutica habla acerca de la ley de la primera mención. Generalmente cuando la Biblia menciona una palabra por primera vez, se dice que se da su significado específico de esta palabra o para qué Dios nos lo dio específicamente. Y la primera palabra, o la primera vez, perdón, que se menciona la palabra adoración, nos está haciendo referencia a lo que Wilma ya nos leyó. Vuelva a abrir su Biblia en Génesis capítulo 22, por favor. Génesis 22, el versículo 5 y 6 nos habla de esa misma referencia de la palabra adoración. Y yo tengo la versión, la Nueva Traducción Viviente y la PDT, que es la palabra de Dios para todos, y dice de esta manera: entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense ahí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Y luego el versículo 6 dice, y Abraham tomó una guitarra, un piano, y Abraham tomó unos cantantes y se subieron a la montaña a hacer un concierto para Dios. ¿Eso dice? No. Dice que Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo y fueron caminando juntos hacia el monte. Eso significa entonces que la adoración nada tiene que ver con cantar una linda canción. La adoración es un sacrificio. La adoración es una entrega a Dios. Ese es el significado de la adoración. Pero me encanta cómo Dios más adelante nos deja ver, porque si Dios nos da una verdad, Él quiere profundizar en esa verdad sobre nosotros. Y más adelante en el primer libro de Samuel nos da el significado o la esencia más profunda de lo que realmente es la adoración. Y acompáñenme, primer libro de Samuel capítulo 15, el versículo 22, Dios nos deja ver cuál es la verdadera esencia de la adoración. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios o obedecer, los mandamientos del Señor. Está preguntándole Samuel a Saúl, que tenía una misión específica de matar a todos los amalecitas. Así que me imagino que Saúl queda perplejo y no responde de inmediato, pero Samuel dice, no Señor, eso no es. Y dice, es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecerle a Dios que ofrecer la grasa de los carneros. Saúl en primer libro de Samuel capítulo 15, Dios le había dicho a través de Samuel a Saúl, le dijo, mate todo lo que tenga que ver con el pueblo de Amalek, los amalecitas. Mate hijos, mate mujeres, mate ganado, mate al rey, mate a todo. Pero Saúl no obedeció y Saúl se trajo lo mejor del ganado, se trajo lo mejor de las prendas, del dinero. Saúl se trajo lo mejor y aún dijo vivo al rey de Amalek. Cuando Saúl tenía una misión impuesta y Saúl dice o decide voluntariamente no obedecer, Saúl está desobedeciendo a Dios y rechazando su reinado, rechazando la misión específica que Dios había puesto sobre Saúl, que era obedecer y reinar sobre Israel.
Por eso en el capítulo 15 Saúl es desechado por Dios por esa desobediencia hacia Dios. Así que mis queridos hermanos que me están escuchando ahí en casa, nuestro mejor sacrificio a Dios no es una canción. Nuestro mejor sacrificio o la esencia de nuestra adoración es mi obediencia a Dios. Es mi sacrificio. Si vamos a sacrificar algo a Dios, debemos sacrificar mi obediencia, que como lo decíamos es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta, es lo que, Dios mío, muchas veces fallamos en eso. Y cuando nos obedecemos a Dios o cuando desobedecemos, que es lo mismo, la desobediencia es un acto de rechazo directo a Dios. Cuando tú desobedeces y cuando nosotros como personas, me incluyo, desobedecemos a Dios, estamos rechazando directamente la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Dios había impuesto una misión sobre Saúl. Lo había llamado, lo había escogido como rey de Israel y había puesto en él una comisión, una misión, algo específico que Saúl debía hacer para el pueblo, como rey del pueblo, elegido por Dios. Pero Saúl, cuando empieza su reinado, empieza bien y en un momento empieza la decadencia, y en esa decadencia es gracias, de conclusión, es gracias a su desobediencia que él empieza a caer en su reinado. Y justamente nosotros en nuestra vida cristiana nos pasa eso. Cuando empezamos a desobedecer, empieza la decadencia espiritual en nuestra vida, como le pasó a Saúl. Y en la Biblia encontramos varios hombres, no solo Saúl, que le dijeron no a Dios, que rechazaron su legado, que rechazaron la misión impuesta, que rechazaron el propósito divino hacia sus vidas. Y entre ellos quiero mencionarles a Esaú. La historia de Esaú y Jacob es una historia súper conocida que está en el libro de Génesis. Por favor, vaya conmigo. Génesis capítulo 25, unos capítulos más adelante de la historia de Abraham, de Isaac. Y en Génesis capítulo 25, versículo 24 al 35, entendemos esta historia y vemos el desenlace de lo que es cuando una persona decide desobedecer a Dios. Versículo 24, acompáñenme. Cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. Es muy diferente a los gemelos. Los mellizos se crean en una bolsa diferente. Dice, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo. Eso quiere decir que Saúl, aparte de ser velludo, era pelirrojo. Dice, tenía la piel como un abrigo. Por esta razón lo llamaron Esaú. Después nace su hermano, que estaba agarrado del talón de Esaú, y por esta razón lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. Los niños empezaron a crecer y Esaú se convierte en un experto cazador. Estoy leyendo el versículo 27. Y le gustaba mucho estar afuera del campo, pero Jacob, que era un hombre muy callado, prefería quedarse en el campamento. Versículo 28. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba, pero Rebeca, que era su mamá, prefería a Jacob. Una vez, cuenta la historia aquí en el versículo 29, que Jacob estaba cocinando, me perdí. Una vez Jacob, estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa de lentejas, de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón, a él también lo llamaron Edom. Pero Jacob dijo, un momentito compadre. Un momento, estoy aquí en esta indecisión, tú tienes hambre, pero yo quiero otra cosa. Así que Jacob dijo, espera un momentico, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Antes prométeme, mira lo que estaba en juego aquí. No sé si usted está entendiendo el pasaje, pero había algo en juego específico. Dice, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Y entonces Esaú se lo prometió. Y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía de ser el hijo mayor. En la cultura judía, los judíos o los hijos eran los hijos mayores, los primogénitos eran los que heredaban el 50% de la herencia de su papá.
Los hijos mayores eran los que no solamente heredaban su herencia de dinero, sino que también heredaban la posición de honra y de descendencia. No solamente heredaban herencia, posición, sino también eran las personas que llevaban encima en sus hombros el legado familiar de una herencia generacional. Y eso era lo que Esaú estaba rechazando. Por eso el versículo 34 termina diciendo: entonces Jacob, después de que ya le había prometido y que Esaú le dijo sí, porque tenía un hambrero, entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Y el versículo termina diciendo: de esta manera demostró lo poco. Miren lo que dice la Biblia. De esta manera demostró lo poco que le importaban los derechos, sus derechos de ser el hijo mayor. La decisión de Esaú de menospreciar su primogenitura fue una cachetada directa a la cara de Dios. Esaú menospreció su primogenitura, pero él estaba pensando que estaba menospreciando tal vez una herencia en dinero, tal vez una posición, pero lo que Esaú no se estaba dando cuenta en medio de lo que estaba sacrificando y diciendo no en su desobediencia, fue una cachetada directa a la cara de Dios, al propósito de Dios sobre Esaú, al llamado divino de Dios sobre Esaú. Nuestra mejor adoración, la esencia de mi adoración debe ser ¿qué? Mi obediencia. Y Esaú estaba diciendo: no, gracias, no quiero obedecerte, no quiero tu legado, no quiero tu llamado, no quiero tu propósito, quiero vivir mi vida como se me complace, a mis deseos. ¿Cuál era el deseo más prominente de Esaú en ese momento? Su carne. El man tenía hambre. Y por satisfacer un deseo carnal de unos cuantos minutos, por saciar su estómago, pierde la esencia de la verdadera adoración, que era obedecer a Dios. Y yo sé que usted me está entendiendo lo que quiero explicar en esta noche. Así que en esa cachetada, en esa desobediencia a Dios, en decir a su llamado, en decir a su destino no, en no adorar a Dios, eso molesta a Dios, eso hiere el corazón de Dios. Dios se entristece con tu desobediencia, con mi desobediencia. A nadie le duele más nuestra desobediencia que a Dios mismo. Y por eso nos deja ver luego en varios versículos de la Biblia cómo eso le afecta al corazón a Dios. Mi desobediencia y tu desobediencia afecta directamente el corazón de Dios. Malaquías capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice de esta manera: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor les contesta: yo les demostré mi amor de la siguiente manera: amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Y luego en la carta a los Hebreos, este autor que es desconocido, el capítulo 12, el versículo 16 y 17 nos deja volver a ver cómo Dios hiere el corazón, esta decisión de Esaú. Versículo 16, Hebreos 12, versículo 16: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. La desobediencia convierte en nosotros, nos hace convertirnos en personas inmorales, nos hace convertirnos en personas profanas, porque le estamos diciendo no a Dios. Asegúrense, dice el autor de Hebreos, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. Mi desobediencia me aleja del propósito. Que cambió sus derechos de ¿qué? De primer hijo varón por un simple plato de comida. El versículo 17 dice: y ustedes saben que después, cuando él quiso recibir esa bendición de su padre, fue rechazado, porque ya era demasiado tarde para arrepentirse. Y a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, no lo consiguió. Mi desobediencia hace que mi llamado sea rechazado. Lo que pasó con Saúl, y con Esaú, el decir no a Dios,
hizo rechazar en ellos mismos el propósito, el llamado, el destino. Entonces, mis queridos hermanos, lo que pierde Esaú por el plato de lentejas no fue la bendición de Dios, porque luego Dios lo bendice muchísimo. Lo que pierde Esaú por despreciar, por ese plato de lentejas, es despreciar el llamado, es continuar con el legado familiar que Dios había dado a la familia de Abraham de salvación. En Génesis capítulo 33, versículo 9 nos habla de cómo Dios bendijo a Saúl. Estaban en esa reconciliación de hermanos y Jacob empieza a mandarle regalos a Saúl. Mándale regalos y mándale regalos para poder ablandar su corazón. Pero ahí en Génesis 33, 9 le dice Esaú a Jacob, le dice: hermano, basta, llévate tus regalos, yo ya tengo lo suficiente. De hecho, conocemos más adelante cómo Dios le dio a Esaú tierras, le dio mujeres, le dio ganado, le dio siervos. De hecho, el padre de Edom es Esaú. Esaú es el padre de Edom. Eso quiere decir que Esaú también tuvo su tierra. Pero Esaú despreció su primogenitura y eso le costó el rechazo de su legado familiar que continuaría en salvación. En Génesis luego, capítulo 12, Abraham por primera vez recibe la promesa de una nación que sería la nación especial de Israel, que sería su nación de donde nacería el Salvador. Génesis capítulo 12 es la primera vez que Dios habla a Abraham y le dice: de parte tuya, de tu descendencia, será la descendencia o la ciudad o la nación, escogida por Dios. Así que Abraham dijo: sí, Señor, acepto ese legado, acepto esa misión impuesta, acepto lo que tú quieres para mi vida. Luego esa misión, ese plan específico de Abraham pasa a su hijo Isaac, que era su mayor. Y luego Isaac debería pasar a Esaú, que debería ser el mayor. Pero Esaú dijo: no. Si no, estaríamos hablando de un Dios de Abraham, de un Dios de Isaac y de un Dios de Esaú. Pero Esaú dijo: no. Y le costó su legado, le costó su posición, le costó su descendencia, le costó su herencia familiar y le costó el llamado que Dios había puesto sobre él. Nuestra mayor adoración y nuestra mejor adoración, la esencia de la adoración es mi obediencia. Y mi obediencia al propósito y al llamado que Dios tiene para ti y para mí. Esa es nuestra mayor adoración. Pero así como Esaú, nosotros muchas veces a Dios le hemos dicho: no, gracias. Y hemos cambiado el propósito, el llamado, el destino generacional para mi vida y para tu vida por un plato de lentejas. ¿Qué sería de mi vida tal vez si yo hubiera continuado en el no a Dios? Hoy en día mi vida sería totalmente diferente. De continuar el llamado generacional para mi vida como familia sacerdotal que sé que tengo. Tú tienes un llamado en casa, papá, mamá, hijo que me escuchas. Tienes un legado familiar, un llamado generacional, algo específico que tienes que hacer en el nombre de Dios. Pero necesitas decir: sí, acepto. Deja de vender tu primogenitura, deja de vender tu llamado y tu legado y la posición, el propósito por un plato de lentejas, por un placer pasajero. Porque eso le costó la vida a Esaú. Si Esaú hubiera sido obediente, si Esaú hubiera sacrificado realmente lo importante, hubiera continuado con ese legado, hubiera salido en la lista de Mateo 1 en la descendencia del Salvador Jesucristo y su nombre estaría escrito allí. Pero una desobediencia lo arruina. Una desobediencia me corta, una desobediencia me retrasa, una desobediencia es mi rechazo directo a la cara de Dios a decirle no. Pero la invitación de esta noche es que nosotros podamos tomar la decisión de adoración a Dios. Mi esencia o la esencia de la adoración
puede cambiar el rumbo total de nuestras vidas con una obediencia a Dios. Hoy Dios nos está pidiendo nuestra mejor adoración y no es una canción, es una entrega total, es una vida de obediencia que lo agrade a Él. Y como el tema del mes, Jesús, mi mejor regalo. Si nuestro mejor regalo es Jesús, nuestra adoración de obediencia y de sacrificio es el mejor regalo que nosotros podemos ofrecerle a Él. Por eso en esta noche quiero invitarles a que hagan una oración conmigo. Y como lo dice esta canción, con todo mi alabanza daré, con toda mi adoración te daré, pero no es una canción, es una entrega, es una entrega. Dile a Dios, no quiero entregarte una cuanta parte, quiero entregarte todo, quiero obedecerte con todo, quiero dártelo todo, quiero obedecerte con toda mi vida. Lo que soy, lo que tengo, lo que seré, todo te lo quiero dar a ti en obediencia. Esa es la invitación en esta noche a ti. Y así como lo dice esta canción de fondo, con todo, dile a Dios, con todo quiero adorarte, con todo quiero obedecerte, con todo quiero sacrificar, con todo tengo que hacerlo. Se está acabando el año y Dios específicamente te ha dicho cosas que hagas y no lo hemos hecho por desobedientes. Con todo, no dejes que se acabe este año sin darlo todo a Dios. Con todo, dile a Dios, con todo, quiero darle todo a Dios. Mi obediencia, mi sacrificio, mi ser, mi alma, mi cuerpo, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Quiero obedecerte a ese llamado, a esa misión, a ese propósito. No quiero rechazar lo que tienes para mí. No quiero decirte no, que en esta noche sea un sí de ti para Dios. Dile sí a lo que te has estado escondiendo. Dile sí a lo que has estado tal vez haciéndote loco. Dile sí. Sí a eso. Sí te obedeceré, sí iré, sí lo haré. Espíritu Santo, nuestra mayor obediencia es adoración. Nuestra mayor obediencia, mi sacrificio es adoración, es olor grato a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi obediencia, mi sacrificio, mi entrega es adoración, es olor grato, es perfume. Señor, ayúdanos a ser una iglesia obediente, a ser una iglesia que diga sí, que camine en obediencia. Una iglesia que acepte el destino, el propósito, el llamado que tienes para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Con todo, Dios. Con todo, Dios. Te adoraremos, te alabaremos. Mi alabanza daré. Daré a ti, Jesús. Oh, sacaba shekel de leves. Esta palabra ha tocado tu corazón y ha exhortado. Hay gente que tiene que enderezar su camino porque se han desviado. Esta es una palabra para ti. Endereza tu camino. Camina por la senda de la obediencia. Una senda de rectitud para ti. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Que nuestra mejor adoración sea nuestra obediencia, sacrificio, entrega. Ese es nuestro mejor regalo para ti. Ese es olor grato para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con todo, Dios. Con todo, Dios. Mi alabanza daré a ti. Daré a ti. Daré
Ministra, Espíritu Santo, estos corazones. Ministra los corazones de mis hermanos. Ministra los corazones de mis hermanos. Ministra sus corazones. Oh, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No olvidemos ser una iglesia obediente a Dios y a ese llamado. Amén.